Hoy es 9 de junio, el día de una región que no existe. Yo recuerdo cuando era pequeño que con mis padres, con mis abuelos, con mis primos, ya discutíamos esta incomodidad de vivir en una región que sostenía unos valores con los que no nos identificábamos. La historia venía de antiguo, y parece que no solo en Cartagena, sino que muchos otros lugares de la región, por entonces Albacete, también acumulaban buen número de agravios que apuntaban a la cuenta de una pequeña oligarquía que vivía en una sola de las 55 pedanías de la ciudad de Murcia, esa que está justo en el centro y no pasa de tener unos 134.000 habitantes. Yo, en mi ingenuidad, suponía que a lo largo de mi vida esa incomodidad se iría arreglando y que poco a poco quienes se encargaban de regir los destinos de la entonces provincia y la ahora región se ocuparían de que esa incomodidad, de que esa desafección desapareciese. Pero ahora, 64 años después, puedo comprobar que quienes se habían de encargar de eso no solo no se encargaron, sino que la desafección está más viva que nunca y ya no ocupa solo a Cartagena, sino a muchas y a amplios sectores de la población de esta región. Vaya por delante que las naciones y las regiones y las identidades no son más que un invento. A ustedes que vieron ayer el partido España-Portugal de la final de la Liga de Naciones, probablemente esto que les digo de que las naciones y las regiones no son más que un invento, pues piensen que no es verdad, que estoy absolutamente equivocado, porque a ustedes se les ha enseñado a ver el mundo en naciones, a entender la historia del mundo como la historia de unos protagonistas llamados naciones y que han existido desde la noche de los tiempos. Eso es falso. Ese es el relato que les han hecho creer. Las naciones y el nacionalismo son una ideología que apenas si tiene 200 años. Son una ideología que nace con el nacionalismo alemán, que inventa que cada nación tiene un espíritu, tiene una individualidad, tiene un Volksgeist, que la hace poco menos que eterna y ha sido además alimentada por fenómenos culturales, los cómics de Asterix. Se presenta a galos, a romanos, a hispanos o a britanos, como si ya en aquella época existiera esa conciencia de nación que apenas si tiene 200 años. Pregúntese usted cómo se llamaría a sí mismo Don Quijote si usted le preguntase qué es. Don Quijote no diría español. Incluso al principio del Quijote se dice explícitamente: quiso como buen caballero unir a su nombre el nombre de su patria y vino a llamarse Don Quijote de la Mancha. Para Don Quijote, su patria era la tierra de sus padres y se llamaba a sí mismo de la Mancha. Algo parecido ocurría en la Nueva España, en lo que es actualmente México. Si usted preguntaba a un habitante de Nueva España qué era, él le respondería
que era católico y súbdito de su Majestad Católica. Pero no le respondería español, porque España, como nación, es un invento que se construye a lo largo del siglo XIX y se construye sobre una ideología liberal que precisa del relato de nación para oponer esa soberanía nacional a la soberanía del monarca, que era lo que pretendían directamente pues los partidarios del carlismo. Por Dios, por la patria y el rey. Observen además qué interesante es el diseño de la nacionalidad española. Si se fijan, para 1820, cuando se independizan todas las naciones sudamericanas, prácticamente en la prensa española eso apenas tiene repercusión. Que se ha independizado un lugar llamado Colombia, un lugar que nunca había existido, que se llamó Colombia mucho más tarde, o un lugar que se llama Argentina, o que se ha independizado la Nueva España. Muy bien, el rey estará perdiendo cosas, pero no existe todavía una idea de España como nación que provoque lo que en 1898 provoca la pérdida de dos pequeñas islas americanas, que es un trauma nacional. Observen que solo han pasado 70 años desde que en 1820 se independizan la práctica totalidad de los dominios americanos de la monarquía católica, y en España y en los periódicos españoles parece ser un suceso sin la mayor relevancia, a que 70 años después la independencia de dos partes minúsculas comparadas con la inmensidad del territorio que ocupaba el imperio de la monarquía católica, pues llama la atención que hayan llevado a nuestro país a una conmoción que aún hoy día es perceptible. Y es que durante esos 70 años, en España, en la península, al igual que ocurrió en Colombia, en Argentina, en Nueva España, se están inventando unas nuevas naciones. En España la historia comenzó con la Guerra de la Independencia frente a los franceses. Pero a partir de ahí es un relato inteligentemente construido por la facción liberal. Y si lo observan, verán que es claramente liberal ese relato. Por ejemplo, no parece que haya ningún rey bueno dentro de lo que es la idea de la nación española. Antes, al contrario, existe el criterio de qué buen pueblo si hubiese tenido buenos gobernantes. Qué buenos vasallos si hubiesen tenido buenos señores. Y quienes diseñan este relato de la nacionalidad española, pues eligen a Rodrigo Díaz de Vivar, al Cid Campeador, como el ejemplo claro de lo que es la nacionalidad española, es decir, un noble que se alza frente al rey, el noble que es bueno frente al rey que es malo. Si observan ustedes cómo está decorado el Congreso y el Senado de España, verán que en sus cuadros raramente aparecen reyes. Por ejemplo, no aparece Carlos V. En la pintura histórica española es más cuidada la figura de los comuneros. Observen que frente a Carlos V lo que hay es un cuidado cariñoso de la figura de la reina Juana. Observen, por otro lado, que el ser español, y esto va a ser muy importante en cuanto a la identidad de la pretendida región murciana, que el ser español
es consustancial con el hecho de ser católico. Mientras los visigodos no abandonan el arrianismo y se convierten al catolicismo puro y neto, los visigodos no pasan de ser unos bárbaros del norte, y así se estudiaba en mi libro de El Parvulito y en aquellas viejas enciclopedias de Álvarez. Sin embargo, cuando un cartagenero, Leandro, convierte a Recaredo al catolicismo, ahí se fija el principio de la historia de la nación española por la mayor parte de los historiadores de hoy en día. Tan es así que incluso en el Senado de España el cuadro de Recaredo abjurando del arrianismo y convirtiéndose al catolicismo bajo la santa presencia del cartagenero Leandro es considerado como el punto fundacional de la nación española. Y a partir de ahí, reyes y reyes se estudian como reyes de España, siendo reyes no más que del reino visigodo. Un reino que, por cierto, tampoco llegó a dominar por completo la península ibérica más que en muy concretos momentos. Cuando la península ibérica era visigoda, en mi tierra, en el sureste, éramos romanos, éramos bizantinos, estaban las tropas imperiales y éramos católicos y no arrianos. Sin embargo, bastó con que se convirtiesen al catolicismo para que los reyes godos ya sean tenidos como reyes de España y podamos ver sus figuras en la Plaza de Oriente de Madrid. No les pasó lo mismo a los árabes. Por más que permaneciesen 8 siglos en España, para la historiografía nacionalista española, ellos nunca fueron españoles. Ellos siempre fueron extranjeros, porque no eran católicos. Y realmente los buenos españoles estaban en los reinos del norte, y sobre esa historia se construyó todo un medioevo de reconquista y de pelea por la fe católica contra el enemigo hereje y musulmán. Dados esos antecedentes, como pueden imaginar, pretender fundar la identidad de una región sobre un pasado histórico musulmán es absolutamente inútil. A los españoles se nos ha inoculado una doctrina tradicional de lo que es ser español, que es absolutamente incompatible con ser musulmán. De ahí que todos esos intentos de crear una identidad murciana sobre la Cora de Todmir o sobre reinos musulmanes del Rey Lobo sean intentos absolutamente ridículos y contracorriente. Nadie en España a día de hoy, y dado el éxito que ha tenido la doctrina nacionalista española liberal, va a comprar una película que esté construida sobre un glorioso pasado musulmán. Ayer, en la plaza de Belluga de Murcia, se llevó a cabo una casposa conmemoración del Día de la Región, que en realidad más bien parecía la conmemoración del día de una sola ciudad, de las 45 que hay en esta región. Y no solo de una sola ciudad, sino de una pedanía muy concreta de esa ciudad. Porque ese centralismo que hizo que Albacete decidiese irse de esta región, que hace que muchos cartageneros, amplísimas capas de la población cartagenera, no sientan pertenecer a esta región. Ese centralismo casposo no solo es nocivo y no solo opera frente a 44 municipios de la región, también opera frente a 54 pedanías del propio municipio de Murcia, que ven como una parte muy concreta de ese municipio se nutre de los impuestos de todos los habitantes de la región, pero olvida sistemáticamente a pedanías que son tan grandes como algunas o más
que algunas ciudades de la región. Piensen ustedes en el Palmar. ¿Cuánto tiempo lleva el Palmar pidiendo una entidad local menor e incluso un ayuntamiento? Piensen en el Cabezo, piensen en cualquiera de las 54 pedanías que no son ese pequeño reducto de 100 y poco mil habitantes que es la pedanía llamada Murcia. Así pues, por tanto, el intento de construir un sentimiento regional en torno al pequeño núcleo poblacional donde vive esa oligarquía que ha ido minando y destrozando sistemáticamente la conciencia de región que pudiera existir en esta zona del sureste. Ese centralismo no solo ha operado sobre los municipios que componen lo que actualmente se llama la región de Murcia, sino incluso sobre multitud de pedanías que componen lo que en este momento se llama el municipio de Murcia. Es ese centralismo el que, por ejemplo, ha dejado Cieza sin tren, porque se decidió que el tren saliese por Alicante para que llegase a Murcia con mayor rapidez, sin pensar que, por ejemplo, localidades como Archena, como Cieza, como Hellín, eran privadas de un elemento de conexión que tenían desde el siglo XIX. Ya si toda la producción industrial de una de las principales refinerías de España, Escombreras, tiene que salir por ferrocarril, pues incluso que sea el propio puerto de Cartagena el que pague las reformas de la variante de Chinchilla o cosas por el estilo. A lo largo de esta región inventada en los años 80, lo único que se ha podido observar es un crecimiento de la ciudad de Murcia, y no de toda la ciudad de Murcia, sino concretamente de esa única pedanía de la ciudad de Murcia donde viven esa pequeña oligarquía que pretende convencernos de que existe una identidad regional cuyo relato se han mostrado incapaces de construir a lo largo de estos más de 60 años. Pues es la que no le ha importado, ya digo, dejar a Archena sin tren, a Cieza sin tren, a Cartagena sin conexión con Madrid. Es esa misma oligarquía la que, queriendo tener un aeropuerto, pues en este momento es un aeropuerto que no sirve tampoco para viajar a Madrid. Es esa oligarquía que hace publicar en los medios de comunicación: Cartagena recibirá 30.000 visitantes en transatlánticos de lujo. Claro, gracias a ellos no, desde luego. Gracias a Asdrúbal, que hizo aquí un puerto. Que la infraestructura más importante de Cartagena sea una infraestructura construida hace 2.227 años, pues nos dice bastante a las claras qué es lo que se ha podido lograr o qué es lo que se ha obtenido con esta pretendida región. Se ha fabricado una región para una oligarquía, una región que paga sus impuestos religiosamente cada día que pasa, para que sean gastados por una administración, por una entidad burocrática que se encuentra centralizada en 4 calles de Murcia, donde viven y gastan el dinero que todos los habitantes de la comunidad pagamos para sostener una administración autonómica, en muchos casos, absolutamente innecesaria. El Estado de las Autonomías no se pensó en principio, no se pensó para que todas las regiones de España tuviesen una entidad autonómica. Realmente se pensó para que lo tuvieran aquellas comunidades que se llamaban históricas, es decir, Cataluña, el País Vasco, Galicia. Ocurre que, sin embargo, la posición de Andalucía dio lugar a que se abriese la veda del café para todos
Y esa oligarquía de esa pedanía de esta región de que les hablo, vio el cielo abierto, viendo que ahí se podían colocar un buen número de políticos y se podía tener un cierto grado de influencia. Y así apareció la región de Murcia, una región que ni tenía bandera porque nunca la había tenido, que ni tenía himno porque jamás lo había tenido y que no tenía siquiera un relato común porque nunca lo había tenido. Frente a una ciudad que sí tenía un relato antiguo y de siglos como Cartagena, pues toda esa parafernalia, toda esa cancamusa, pues era ridícula. Y Cartagena jamás, o amplísimas capas de la población de Cartagena, jamás se identificaron con esta región, y al cabo de 60 años la situación sigue igual, sin que ninguno de esos políticos haya hecho el menor esfuerzo por arreglarlo. Antes, al contrario, han preferido enfrentar a unos sectores, a unas regiones y otras de nuestra propia región, para tratar de afirmar la existencia de un regionalismo frente a esa renuencia de regionalismo que han mostrado lugares no ya solo como Cartagena, sino como otros bastantes ubicaciones de lo que ahora llamamos región de Murcia. ¿Y esto tiene solución? Pues sí, la tiene, pero hay que pensar. Resultaría ridículo afirmar que aquí no tenemos nada, ninguno que ver, y que un lorquino y un cartagenero, no. Lorquinos, cartageneros, yeclanos, ciezanos, cejineros, carabaqueños, llevamos viviendo juntos desde la noche de los tiempos. Solo tienes que irte a la plaza de Belluga y mirar el imafronte de ese lugar que llaman la Catedral de Murcia. Realmente su nombre es la Catedral de Cartagena, con sede en Murcia, porque a base de falsificaciones la historia de esta región se fue cambiando, y no vamos a hablar de la falsa bula de Rieti. Si ustedes miran la fachada de la Catedral de Murcia, verán cuál es el problema de esa pequeña pedanía de la región que quiere ser cabeza del relato y liderar todo lo liderable. No hay ni un solo murciano en la fachada de la Catedral de Murcia. Sí tienes cartageneros, bastantes. Tienes a Isidoro, tienes a Leandro, tienes a Fulgencio, por cierto, que es el nombre por antonomasia que tienen los habitantes de esta región. Tienes a Florentina, tienes la Cruz de Caravaca. Todos elementos que no son de la ciudad de Murcia. Porque el relato de esta región nunca fue un relato murciano, porque ese relato era musulmán. Y el relato musulmán, como ya he contado antes, nunca ha servido en España para construir ningún relato identitario. Así pues, quienes construyeron la Catedral de Cartagena con sede en Murcia, esa que está en la plaza de Belluga, se abstuvieron muy cuidadosamente de colocar ningún elemento murciano. E incluso llegaron a colocar cosas como la estatua de San Patricio, porque una batalla que tuvo lugar en Lorca, en los Alporchones, la batalla se dio el día de San Patricio, sin que conste que San Patricio combatiese del lado de los cristianos. Es decir, que todo el relato que han pretendido inventar pues ha sido un relato ridículo, que además no encaja con el relato general de España para quienes crean en relatos nacionalistas, y que por supuesto es rechazado desde lo más profundo de su alma por cualquier otro ciudadano que sí tiene un relato que narrar y que contar a las generaciones venideras. Y parte del gran problema que tiene Cartagena con la región de Murcia es ese. Es que simplemente se trata de negar una identidad por parte de alguien que no tiene identidad suficiente, que nunca la ha tenido,
Por eso ni bandera, por eso ni himno, por eso ni día de la región, más que ahora el día que se apruebe el Estatuto de Autonomía. Y por eso, tras 60 años, por la falta de cultura, por la falta de entender a esta región, por la falta de querer entender a cualquier otro sitio que no sea ese centro de la región, han venido teniendo todos estos políticos murcianos, y digo murcianos en el sentido de Murcia localidad, porque actúan como auténticos delegados del gobierno, es decir, al final un alcalde de un partido en esta región obedece antes al líder de su partido y a su partido que a los ciudadanos a los que representa o a los que dice representar. Es el caso de la alcaldesa de Cartagena con Caetra, un suceso vergonzoso y digno de toda censura. Es el caso de todas estas voces mercenarias que simplemente adoptan el discurso del líder del partido, aunque ello sea negar o vaya en contra del futuro de los habitantes de la región o de la localidad a la que se supone que deberían representar. Así pues, hoy 9 de junio, fecha de la región que no existe, día de la región fallida, día de la región que no despierta identidades. Y usted que me escucha dirá, sí, yo me siento muy murciano, pero ¿murciano de dónde? ¿De Murcia o de Lorca? ¿Ha echado usted la vista atrás a ver cuál ha sido el pasado de Lorca en estos últimos 60 años y hacia dónde ha evolucionado? ¿Es usted de Cieza o de Archena y ha visto hacia dónde evoluciona el futuro de su región, de su localidad? ¿Piensa que sus hijos vivirán en su localidad o tendrán que irse de su localidad a vivir a Murcia? ¿Habrá cada vez más murcianos y menos archeneros o menos ciezanos? ¿O habrá cada vez más lorquinos, o por lo menos el mismo número de lorquinos que antes había en relación o en proporción al de murcianos? Me parece que si usted lo piensa, y si no lo piensa, mire los datos, verá que el efecto capitalidad, ese efecto depredador que hace que todos los habitantes de una región paguen para sostener a una élite burocrática que reparte dinero y lo gasta solo en un único punto de la ciudad, de la región, verá usted que el futuro que espera a usted y a sus hijos es verdaderamente pobre si no toma una medida y hace que cambien la forma en la que estos indocumentados creen que se construye región, a base de actos como el de ayer, donde lo único que se percibe es caspa y un proceso suicida de autodestrucción de la región, que ya dio lugar a la secesión de Albacete y que si no ha dado lugar a más secesiones es por dificultades y problemas jurídicos, pero no por falta de ganas. Invertir esa tendencia es construir región, e invertir esa tendencia es responsabilidad de quienes ahora mismo ejercen el gobierno. Ahora bien, ¿tiene usted la más mínima esperanza de que estas personas vayan a invertir esa tendencia? Yo, sinceramente, y tras 60 años de desearlo y de esperarlo, tengo que decir que no. Que a día de hoy me temo que en la construcción de esta región se han agotado todas las esperanzas. Esperemos el milagro.